Bien, en este segundo video vamos a presentar los comandos básicos del ambiente R. Para esto vamos a entrar a la última versión de R, la versión 3.1.3 del 9 de marzo del 2015. Vamos a editar, vamos a cambiar las preferencias para que podamos observar mejor. Vamos a darle control L y tenemos la consola disponible para que nosotros podamos trabajar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el ambiente R, se utilizan funciones para que nosotros realicemos cualquier tipo de operaciones. Entonces, para conocer una función, nosotros tenemos que escribir la función y darle los argumentos, ¿no? Que pueden ser las entradas, entrada 1, entrada 2, etc. Entonces, vamos a tener siempre funciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un vector de números, nosotros utilizamos la función C paréntesis paréntesis. Entonces, cualquier número dentro de esos paréntesis serán colocados conjuntamente. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos incorporar los números 1, 3, 2, 5 en un vector y llamarle a ese vector X, entonces tenemos que escribir X en la consola. Entonces vamos a escribir X y vamos a escribir además esos dos símbolos que nos están indicando la dirección hacia dónde se va a crear el vector. Y luego colocamos la función que nosotros hemos dicho, la función C paréntesis, donde vamos a incorporar 1, 3, 2, 5. Bien, entonces tenemos eso ahí. Y si nosotros ahora le damos X para ver el vector que hemos incorporado, justamente tenemos los números 1, 3, 2, 5. Entonces, podemos observar que el símbolo mayor en este caso, que aparece en la consola, no es parte del comando, sino que siempre va a aparecer ahí, pero no es parte del comando. Entonces, también otra forma es que en vez de que utilicemos el símbolo que está en ahí, que hemos dicho la flechita, podemos utilizar también igual. Entonces puedo decir, por ejemplo, Y o X va a ser igual a un conjunto C de los valores 1, 6, 2. Entonces vamos a tener aquí X, entonces de la misma manera, o sea, va a ser la misma función. En vez de la flechita puedo colocar entonces el símbolo de igual, ¿no? Y vamos a tener los mismos valores. Si yo quiero crear otro vector Y, voy a tener Y va a ser igual a C, y voy a tener acá 1, 4, 3, digamos. Entonces tengo otro vector. Si yo le llamo a ese vector, voy a tener los mismos números. Entonces podemos crear así vectores, ¿no? Podemos ir creando vectores. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en el caso de X, en el caso de Y, nosotros tenemos vectores que tienen 3 elementos, ¿no? En el primero teníamos 4 elementos, 1, 3, 2, 5. En el segundo X que hemos generado tiene solamente 3 elementos, 1, 6 y 2. Y el Y tiene también 3 elementos. Entonces la máquina nos puede calcular, ¿no? Nos puede calcular cuál es la longitud de datos, cuántos datos tiene ese vector. Entonces, para que nosotros podamos obtener eso, tenemos la función length, paréntesis, paréntesis. Entonces vamos a tener length X. Entonces, ¿cuál es la longitud de X? Son 3 datos de X. Con la flechita volvemos y cambiamos solamente cuál será entonces la longitud de Y. También tiene 3 datos.
Ahora podemos, como sabemos que el vector X tiene 3 datos, el vector Y también tiene 3 datos, podríamos hacer una suma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Nos va a hacer una suma 1 a 1. Va a ir sumando. Entonces vamos a colocar acá, yo quiero sumar el vector X más el vector Y. Entonces tenemos aquí, lo que está haciendo es sumar 1 más 1, 6 más 4 y 2 más 3. Entonces tenemos ese nuevo vector que sería un vector suma. Posteriormente tenemos otras funciones, ¿no? Entonces nosotros en este momento, por ejemplo, hemos creado dos objetos, el objeto X y el objeto Y. Si nosotros crearíamos un montón de objetos y que quisiéramos saber listar todos los objetos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar una función que se llama ls paréntesis paréntesis. Entonces vamos a tener ls paréntesis paréntesis, nos va a listar entonces, aquí nos está listando otros más porque no hemos borrado la anterior. Ahora, si nosotros quisiéramos borrar todos, entonces vamos a tener que utilizar la función rm, paréntesis, paréntesis. Y entonces sí borramos ahora. Bien, ahora le vamos a decir que nos dé ls. Y si nosotros queremos borrar ahora uno específicamente, entonces podemos decirlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que quiero borrar acá, quiero borrar frec.apps. Bien, entonces si nosotros ahora le damos ls paréntesis, ya no va a aparecer ese frec apps. Luego decimos vamos a borrar otro objeto, el objeto frec.rel. Entonces borramos. Podemos borrar otro más, por ejemplo el objeto lanzamientos, ¿no? Podemos borrar lanzamientos. Podemos borrar ahora varios, coma. ¿Qué más podemos borrar? Podemos borrar H1. Podemos borrar H2. Podemos borrar H3. Podemos borrar H4. Podemos borrar, ya teníamos lanzamientos, podemos borrar moneda, el objeto moneda, el objeto n, el objeto num.lam, el objeto peso y el objeto tic. Bien, los borramos. Y ahora vamos a tener, si nosotros queremos listar nuevamente los objetos, solamente vamos a tener X y Y. Si queremos remover esos objetos, tenemos que utilizar la función rm, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos nosotros entonces los valores, ¿no? Ahora, si nosotros borraríamos esos dos objetos que tenemos todavía, X y Y, por ejemplo, si nosotros borramos acá X y Y, entonces ahora si queremos saber el listado de objetos, no vamos a tener ninguno, y aquí el carácter sale 0, o sea, significa que no tenemos ningún objeto, los hemos borrado todos los objetos. Entonces es también posible, en vez de que estemos haciendo uno por uno lo que hicimos, es posible también que nosotros podamos remover todos los objetos con la función rm list igual ls paréntesis paréntesis y cerramos otros paréntesis más y también. Entonces aquí igual lo va a eliminar todos. Esa es otra manera de eliminar todos los objetos. Bien, en R, otra función que se utiliza mucho es la función matrix, paréntesis, paréntesis, que puede ser creado para crear una matriz de números. Entonces, vamos a saber un poco qué es lo que hace R, para que nosotros queramos saber qué es lo que hace R, tener alguna ayuda acerca de la función matrix, le podemos dar símbolo de interrogación y matrix.
Bien, entonces ahora en ahí nos va a aparecer una ayuda de lo que estamos hablando de Matrix. Entonces aquí nos dice una descripción, nos va a dar una descripción de Matrix. Dice: Matrix crea una matriz de un conjunto de valores dados. Tenemos as.matrix, intenta volver su argumento en una matriz. Ismatrix, ¿no?, prueba si este argumento, si su argumento es una matriz. Entonces tenemos los argumentos data, nrow, ncall, byrow, dimnames, etc. Cada uno tiene sus funciones. Bien, entonces, como ya sabemos más o menos qué hace una matriz, entonces vamos a volver a R, ¿no? Vamos a volver a R. Y vamos a decir, por ejemplo, X. Ahora estoy creando un objeto que va a ser igual a una matriz. Matrix. Data igual. Un conjunto de datos. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahora le estoy diciendo que me los coloque por fila y columna. Entonces tengo que indicar, como tengo 4 elementos en este vector, entonces tengo que decir la matriz cuál puede ser. Puede ser, por ejemplo, 2 por 2, puede ser 1 por 4, puede ser 4 por 1. Tenemos varias opciones. Vamos a utilizar acá nrow, número de filas, igual a 2. ncall, número de columnas, igual a 2. Y vamos a ver qué es lo que nos hace. Si nosotros tenemos ahora y no hay ningún error ahí, entonces podemos ver la matriz X. Entonces la matriz X, ¿por qué estamos colocando? Está yendo primero 1, 2. Primero la columna 1 ha colocado, 1, 2. Luego va a la columna 2, 3, 4. Entonces acá nosotros estamos colocando y el número de columnas y el número de filas. La misma función que hemos realizado también podemos hacer de la siguiente manera: X igual matrix. Y aquí tenemos el conjunto C, que va a ser 1, 2, 3, 4. Y podemos colocar el primero, va a ser siempre el número de filas, y el segundo el número de columnas. Entonces podemos colocar 2, 2. Bien, ahora X, entonces va a ser lo mismo. X es lo mismo, son 2 filas y 2 columnas, ¿no? Tenemos 2 filas y 2 columnas. En este caso, primeramente, ¿qué está rellenando? Está rellenando primero las columnas. Primero la columna 1 y 2, luego la columna 2, 3 y 4. Pero podemos decirle también que nos los pueda ordenar los datos primero por filas, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Después de esto vamos a colocar una función que se llama byRow. Por default sale byCall, pero aquí vamos a colocar byRow, quiere decir igual true, que nosotros queremos que nos los coloque por fila, no por columna. Entonces primero la fila 1, después la fila 2. Entonces vamos a colocar ahora, como ustedes pueden ver acá, primeramente ha llenado la fila 1, tenemos 1 y 2, y después recién ha ido a la fila 2, 3 y 4. Entonces estamos ahí observando que nosotros le estamos indicando que primero nos rellene las filas. Bien, como tenemos esos valores, nosotros podemos utilizar varias funciones para hacer operaciones, para hacer futuros cálculos. Por ejemplo, podemos sacar la raíz cuadrada de cada uno de esos valores. Podemos hacer, ¿no?, la raíz cuadrada. Entonces, si nosotros queremos sacar la raíz cuadrada de cada uno de ellos, o podemos también elevar al cuadrado cada uno de esos valores, vamos a tener las siguientes funciones. En el caso de la raíz cuadrada va a ser sqrt x. Y como ustedes pueden ver, lo que estamos haciendo es sacar la raíz cuadrada de 1, de 3, de 2, de 4. Si nosotros elevamos ahora x elevado al cuadrado, vamos a
elevar cada uno de esos valores al cuadrado. 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Entonces estamos elevando al cuadrado. Entonces, aparte de estas funciones que nosotros utilizamos, tenemos también otras funciones. Entonces, tenemos algunas otras funciones que nos genera un vector de un número de variables seleccionados aleatoriamente de una distribución normal. Entonces, para eso podemos utilizar la función rnorm. Nos va a generar un vector de variables de una normal aleatoriamente, con un primer argumento que le vamos a dar que va a ser n. N va a ser el tamaño de muestra. Queremos que nos saque 50 valores aleatorios, 100 valores aleatorios, etc. También podemos crear dos conjuntos de números correlacionados. Podemos ver si X, por ejemplo, y Y están correlacionados o cuál es el grado de correlación que hay entre X y Y. Y para eso podemos utilizar, para ver el grado de correlación, la función cor paréntesis, que nos permite calcular la correlación entre X y Y. Bien, entonces nosotros vamos a empezar primeramente con X. X va a ser un objeto, un vector, que va a ser igual a para esto vamos a utilizar ahora la función rnorm. Entonces estamos sacando de una normal aleatoriamente 50 datos, por ejemplo. Bien, si yo quiero saber X, los 50 son esos. Además estoy diciendo, ahora voy a generar otra variable Y, que va a ser igual a X, a cada uno de esos valores seleccionados aleatoriamente, más otros 50 valores seleccionados aleatoriamente, rnorm 50, pero que ahora les damos sus parámetros más. En el otro caso no le hemos dado en X los parámetros, por lo tanto ha asumido que tiene una media de 0 y una varianza de 1. En este caso sí le estamos dando sus parámetros. Estamos diciéndole ahora, le vamos a decir que su media es igual a 50 y que su desviación estándar SD es igual a 1 o a 0.1. Entonces vamos a tener ahí otros valores. Tenemos otros valores. Entonces, y ahora, como tenemos X, tenemos 50 valores de X, 50 valores de Y, queremos ver cuál será la correlación entre X y Y. Entonces, nosotros podemos ver que hay una gran correlación de 0.996. Entonces, si nosotros no le damos nada, no le colocamos la media de 50 y desviación estándar, como en el caso de X, el programa va a considerar un conjunto de datos aleatorios que tengan una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. ¿No? Si yo le digo ahora, le doy la función seedset, ¿no? Entonces, si yo le digo seedset, es una función que toma un argumento entero arbitrario, desde el cual va a empezar a generar los números aleatorios. Entonces le puedo decir seed.set. Le puedo dar cualquier número, por ejemplo 1303. Entonces a partir de ahí va a empezar a generar los números aleatorios. Y le digo ahora, quiero que me genere números aleatorios rnorm 50 datos a partir de ahí. Bien, entonces me va a generar 50 datos. A ver, me está dando aquí negativos y positivos porque yo no he colocado la media ni la desviación. Entonces está considerando una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces le estamos dando, esa es una semilla a partir del cual va a empezar a calcular esos números aleatorios. Si nosotros le decimos, por ejemplo, y le cambiamos seedset, que empiece en 3, ¿no? Y le decimos luego que Y va a ser un objeto
de la función que va a utilizar la función rnorm de 50 datos, ¿no? Entonces me va a sacar los 50 datos. Entonces yo puedo tener ahora, voy a tener los 100 datos ahí, que van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una semilla inicial que es 3, que no es los 1303 anteriormente, que estaban allí. Si queremos calcular ahora la media de estos 100 datos, vamos a tener entonces min, la media de y. La media de y es 0.0, muy cercano al 0, porque hemos dicho que estamos considerando una media de 0. Y luego tenemos una varianza. La varianza va a ser de y, es 0.73. 0.73. Si nosotros queremos sacar la raíz cuadrada para ver la desviación estándar, podemos tener SQRT de la varianza de y. Entonces vamos a tener 0.85, ¿no? Esa sería la desviación estándar. O podemos sacar directamente con SD, Standard Deviation, y aquí tenemos lo mismo, 0.85. Bien, entonces estos son los comandos básicos para que podamos trabajar con el ambiente R.